Hola, buenas tardes chiquilines, ¿cómo están? Armo este video de repaso que nos va a servir para ver lo visto en la última clase. Yo sé que algunos han tenido por ahí desde casa, se les trababa, no han llegado a escuchar todo. Así que este video es para ayudarlos un poquito y ver lo que hicimos en esta última clase. Estoy aquí en la carpeta de pensamiento computacional, que es la etapa 1, que es la que utilizamos en la última clase del miércoles. Entonces, recuerdan que esta primera parte nos da una bienvenida a esta historia mágica. Teníamos dos ejemplos para utilizar, para ir probando. Y en la primera clase trabajamos con esta carpeta del aula, en donde trabajamos con las historietas. Y esta fue la última clase que utilizamos nuestra carpeta de videoconferencias. Y aquí nos pregunta si ya tienen preparadas las historias y cómo las llevamos al programa Scratch. Nuestro desafío era construir un programa que al ejecutarse, o sea, al presionar bandera verde, muestre sucesivamente imágenes como escenarios. Entonces, vamos a ver cómo hacerlo. Yo voy a abrir un nuevo archivo y vamos a programarlo juntos. Importante, aquí en Scratch, en este caso tengo seleccionado al gatito. Entonces todos los bloques que yo arrastre aquí al área de programación, todos estos bloques que yo puedo arrastrar, van a funcionar con el gatito, ¿sí? Porque lo tengo seleccionado. Ahora, si yo presiono en escenario, ¿sí? Hago un clic en escenario, aquí estoy seleccionando y le digo a Scratch que vamos a trabajar con el escenario. Fíjense que ya al hacer un clic en el gatito tenemos movimientos, bloques de movimientos, pero cuando hago un clic en escenario no aparece ninguno de movimiento. Esto es porque lógicamente el escenario no puede caminar o no debería, por ejemplo, girar y demás. Por eso es que no tiene bloques de movimiento. Sí tiene, por ejemplo, de eventos, de apariencia y demás, que son los que vamos a utilizar. Entonces, primer paso, hago un clic aquí en fondo nuevo, ¿sí? En este icono que me va a dejar seleccionar de nuestra biblioteca, y vamos a elegir tres escenarios. En mi caso voy a contar, por ejemplo, una historia en donde partimos de la escuela, así que voy a elegir la escuela. A ver si encuentro el escenario de la escuela aquí. Y va a ser mi primer escenario. Voy a partir desde allí. Aquí está el escenario de la escuela. Muy bien. Lo presionamos OK. Y ya tenemos nuestro primer escenario. Vamos a ir ahora con otro fondo. O sea que repito el mismo procedimiento. Hago un clic en fondo nuevo, en seleccionar desde biblioteca. Y en mi caso voy a elegir, por ejemplo, el del aula. Este que está aquí. Ustedes pueden elegir el que tenga que ver con su historia. Y por último vuelvo a elegir otro fondo, repito el procedimiento, pero voy a abrir ahora, por ejemplo, vamos a suponer que desde el aula estamos trabajando en un proyecto en el cual vamos a recolectar muestras de la playa. Entonces elijo aquí este fondo de la playa. Ustedes pueden elegir según su historia los fondos que más les gusten. Y ya vemos aquí que en fondos, en la pestaña fondos, tenemos nuestros fondos ya cargados. No se asusten si les muestra en el área de animación el último. Esto es justamente porque fue el último que seleccionamos, pero están también los otros. Bien, vamos a empezar a programarlo. Así que vamos a hacer un clic en el escenario para que esté seleccionado. Esto es importante. Y luego nos vamos a la pestaña de programas para que nos aparezcan aquí los bloques. Como les contaba, los de movimiento no aparecen porque está seleccionado el escenario. Si les aparecen es porque están programando el gatito, que en este caso no lo vamos a programar, así que hacemos un clic en escenario. La consigna nos pedía que debemos construir un programa que al ejecutarse, es decir, al presionar bandera verde, muestre sucesivamente las imágenes como escenarios. Por lo tanto, vamos a tener que utilizar un bloque de eventos que se llama el presionar bandera verde. Esto es justamente para que al presionar bandera verde empiece a cambiar de escenario. Para cambiar de escenario me voy a apariencia y desde aquí
este primer bloque ya me dice cambiar fondo a Beach Malibu, por ejemplo, que es uno de los que están seleccionados. Yo lo voy a arrastrar, voy a utilizar este bloque que me va a permitir que al presionar bandera verde cambie el fondo. ¿A cuál? Al que yo elija desde aquí. Desde la lista desplegable puedo elegir el fondo que quiero. En mi caso quiero que la animación comience en la escuela, así que elijo el fondo School 1. Si los fondos normalmente están en inglés, si no lo conocen, pueden ir probando y si no es así, lo van cambiando desde aquí de la lista desplegable. ¿Cómo lo probamos? Presionando simplemente bandera verde, porque sabemos que esto va a funcionar al presionar bandera verde. Así que presiono bandera verde y sí funciona. Ha cambiado el fondo a la escuela 1, así que tenemos el primer paso. Ahora debemos continuar porque la consigna me pide que cambie sucesivamente las imágenes como escenarios que permitan contar la historia. Quiere decir que desde aquí del fondo de la escuela automáticamente, ¿sí? Como lo vimos en clase, automáticamente debe irse al siguiente fondo. ¿Cómo hacemos? Yo puedo arrastrar nuevamente otro bloque más de cambiar fondo y de aquí elijo, por ejemplo, el del aula, ¿sí? Que es este que está aquí. Yo lo elijo y aquí Scratch va a leer lo siguiente, va a leer y va a interpretar esto que nosotros, estas instrucciones o este algoritmo que nosotros le estamos indicando, y va a decir que al presionar bandera verde cambio el fondo escuela 1, pero inmediatamente cambio el fondo al aula. ¿Qué quiere decir inmediatamente? A ver, lo probamos. Presiono bandera verde y me cambió el fondo al del aula y hasta ahí estamos bien, pero si vuelvo a presionar la bandera verde no hace nada, ¿sí? En realidad sí hace, lo que está haciendo es cambiar fondo escuela 1 e inmediatamente, sin llegar a ver nunca el fondo de escuela 1, se va al otro fondo. Esto es justamente porque nos está faltando entre cambio y cambio de fondo un bloque que espere, ¿sí? Que espere un tiempo para luego cambiar al siguiente. Estos bloques de esperar los podemos encontrar en control con el nombre de esperar un segundo. Entonces, este bloque lo vamos a colocar justamente entre medio de cambio y cambio de fondo, para que de esta forma espere el tiempo que nosotros necesitemos. Yo en mi caso tengo 3 fondos, por lo tanto voy a volver a agregar otro bloque de esperar y voy a volver a agregar otro bloque de cambiar fondo. De esta forma puedo aquí elegir que el último fondo sea el de la playa. Entonces de esta forma podemos decir que desde la escuela nos vamos al aula, por ejemplo desde la entrada de la escuela nos vamos al aula y desde el aula nos vamos a la playa. Incluso con estos mismos fondos puedo decirle ahora que vuelva a esperar y le puedo decir nuevamente que desde la playa volvemos a la escuela. ¿Sí? Vamos a contar todo el día, por ejemplo. Entonces, aquí tenemos ya nuestra programación, vamos a probarla. Yo presiono bandera verde, arrancamos de la escuela, luego el aula, luego la playa y luego la escuela. Fue muy rápido, por eso es que no llegamos a verlo bien. ¿Cómo podemos ajustar los tiempos? Bueno, esto lo podemos ajustar desde los segundos. ¿Sí? Yo puedo decirle que espere, por ejemplo, 3 segundos, 4, 50, los que yo necesite según la historia. Si, por ejemplo, en el primer fondo, en el fondo de la escuela, voy a hablar, ¿sí? Voy a hacer un diálogo en el personaje, entonces voy a necesitar más segundos. Vamos a probarlo ahora. Presiono bandera verde, se queda en la escuela, luego pasa al aula, luego a la playa y luego vuelve a la escuela. Ya me da más tiempo para contar una historia entre medio de estos cambios. Si necesito más tiempo, puedo darle de aquí más tiempo. Y ya que estamos en video y ya que esto lo pueden ver con tiempo, pausar y demás, vamos a hacer algo más. Esto no lo vimos en el aula, pero aprovecho ya que tenemos este video a poder programar algo más. Yo voy a hacer que el gatito
cuando presionemos la bandera verde, fíjense que hice un clic en el gatito y se me borró la programación. En realidad no se borra, lo que está ocurriendo es que la programación, este algoritmo que tenemos, está guardado en el escenario. Ahora, cuando hago un clic en el gatito, tengo otra programación que estoy comenzando ahora. Le voy a decir que al presionar la bandera verde, o sea, cuando el fondo cambia al de la escuela, fíjense que en los bloques de apariencia ya tengo más bloques. ¿Por qué pasa esto? Porque justamente los bloques del gatito son más que los de escenario, o cualquier objeto son más, porque el gatito sí puede hablar, puede mostrar, puede esconderse, cambiar disfraces, puede hacer varias cosas. Entonces aquí le voy a utilizar este bloque que dice decir hello por 2 segundos y le voy a cambiar el diálogo. Le voy a decir hola, soy Scratch y les voy a contar una historia. Bien, muy bien, aquí tenemos ya nuestro gatito que saluda. Al principio le vamos a decir que salude por 5 segundos, así damos tiempo a que la persona que pueda leerlo tranquilo. Y acá tenemos un pequeño tema. Si yo tengo 5 segundos el diálogo, el escenario va a tener un cambio a los 3 segundos. Entonces sería recomendable aquí cambiar los segundos por 5 para que coincida con el diálogo de mi gatito. Entonces, ahora sí probamos esto que acabamos de hacer y el gatito ya realiza un diálogo de 5 segundos y fíjense que cambia el escenario justo cuando termina el gatito de hablar. ¿Sí? Aquí ya podemos contar una historia que se ejecute automáticamente. Yo puedo volver a arrastrar otro bloque aquí en el gatito, asignarle otros 5 segundos, por ejemplo, y comentar, por ejemplo, desde el aula estamos creando un proyecto sobre la playa. ¿Sí? Entonces, aquí el gatito va a contar ya en el segundo escenario porque ya transcurrieron los 5 segundos del primer saludo y ahora va a cambiar el escenario a el siguiente, que es el de el aula. También le voy a agregar 5 para que me coincida. Lo probamos, esto es importante ir probando. Entonces aquí ya saluda al gatito y cambia el diálogo cuando va al fondo del aula. Muy bien, y aquí siguen los cambios. Podemos contar que en la playa está realizando una acción y demás. Incluso cuando están programando al gatito, si quieren también, además que hable, pueden darle movimientos. ¿Sí? Yo puedo decirle que gire a un lado, que gire al otro luego de hablar. Entonces en este caso va a girar, por ejemplo. Está bueno esto de girar porque es como que se mueve un poco cuando habla y aquí vuelve a su posición original. Utilicé primero que gire hacia un lado 15 grados y luego de hablar que gire para el otro lado 15 grados, o sea que vuelva a su posición. Podemos jugar con los bloques de movimiento, probarlos, a ver cómo funcionan, cuál les gusta más, con los diálogos, podemos ir armando bastante, la verdad que esto es lo lindo. Así que bueno, este video es justamente para los que no han llegado a escuchar bien la clase o no han podido participar desde casa, así que decidí armarles este video para ayudarlos. Recuerden que pueden pausarlo, ¿sí? Verlo 2 o 3 veces, o más, lo que necesiten para ir avanzando de a poco. Y recuerden que también cualquier duda que tengan, los puedo ayudar aquí por el foro entre semana y semana, entre clase y clase. Pueden ir avanzando y preguntarme cualquier duda que tengan. Bueno, los saludo y que tengan un hermoso fin de semana. ¿Sí? Estamos en contacto.